Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: Tengan esta actitud en ustedes, la cual también estuvo en Cristo Jesús, quien aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y al ser hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupen su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena voluntad. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, entre la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no corrí en vano, ni trabajé en vano. Y aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y ustedes también les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Notarán en el versículo 15 que vivimos en medio de una generación torcida y perversa. Esa no es solo una descripción adecuada de nuestro tiempo en la historia, se ajusta a toda la historia. Cada generación es, en mayor o menor medida, una manifestación de la perversidad y la torcedura del corazón humano. Estamos viendo esto en nuestro tiempo de una manera muy audaz. Lo que este texto nos dice es que tenemos la responsabilidad, en esta generación torcida y perversa, de actuar como hijos de Dios y brillar como luminares o luces en el mundo. Por eso estamos aquí. Dios entiende que es una generación torcida y perversa. A veces, como en nuestro caso ahora, se manifiesta más abiertamente que en otros tiempos, cuando tal vez se disfraza un poco. Creo que muchos de ustedes están sintiendo una decepción profunda por los acontecimientos de las elecciones recientes. Sienten que, aunque oraron por misericordia en medio del juicio, no están viendo esa misericordia. Están observando cómo la estructura de poder de este país está siendo tomada por personas impías y contrarias a las Escrituras. Es fácil sentirse muy decepcionado, especialmente si valoran la justicia y la verdad. Nosotros valoramos la justicia personal, pero nuestra cultura está profundamente sumergida en el pecado y la maldad personal, y no de una manera oculta, sino descarada. Y ahora tenemos defensores de esa inequidad y maldad que están siendo investidos con poder político sobre nosotros. Nosotros valoramos el matrimonio, valoramos la familia, pero nuestra cultura, por medio de los medios de comunicación y las leyes, destruye ambos. Y vemos líderes que defienden la fornicación, la homosexualidad, el transgénero, la pornografía, divorcio, etc. Y ahora las personas que defienden esas cosas tienen más poder del que han tenido en el pasado. El matrimonio y la familia probablemente no sobrevivan. Y todo lo que destruye el matrimonio y la familia podría convertirse en ley. Apoyamos la ley y el orden porque es bíblico, ordenado por Dios. Pero ahora tenemos líderes que quieren desfinanciar a la policía, desatar ataques contra ellos y contra nosotros. En los últimos meses ocurrieron 8.700 protestas. De esas, 574 fueron disturbios con saqueos masivos y destrucción. 2.000 policías resultaron heridos. Estos fueron eventos coordinados y orquestados. Un incidente por sí solo causó $70,000 en daños. Y se les dijo a los policías que se quedaran mirando. Tememos por el futuro de nuestra seguridad y la seguridad de nuestros hijos,
en un mundo donde las personas que quieren esto están en control. Pero sabemos que la persecución contra la verdad aumentará, y toda nuestra generación se hunde más profundamente en la iniquidad y en la dureza contra las Escrituras. Nos convertiremos en un agitador no deseado. Así que ciertamente hay una gran decepción abrumadora. Ahora, también sabemos que estamos experimentando el juicio divino. Dios nos ha entregado a una revolución sexual, una revolución homosexual y una mente reprobada, según Romanos 1. Sabemos, por lo tanto, que la nación está bajo juicio y bajo ira. Y parte de esa ira ahora será desatada por las mismas personas que nos gobiernan. Esperamos misericordia. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cuál debe ser nuestra reacción a todo esto? Nos da un sentido de temor por lo sombrío que parece el futuro para nuestros hijos y nietos, ya que vemos los pecados de esta generación siendo transferidos a las generaciones futuras. Quiero plantear una pregunta que Francis Schaeffer hizo hace mucho tiempo cuando dijo, ¿cómo debemos vivir entonces? ¿Cómo debemos vivir entonces? ¿Qué hacemos ahora? Y creo que tenemos la instrucción que necesitamos en esta porción de las Escrituras que tenemos frente a nosotros, Filipenses 2. Y quiero analizarla de una manera general. A veces nos enfocamos en los detalles. Ciertamente lo hemos hecho con este pasaje, pero quiero que veamos tres características muy simples de este texto. Realidades básicas para navegar los tiempos en los que vivimos. Número 1, ¿dónde estamos? Número 2, ¿quiénes somos? Y número 3, ¿cómo debemos vivir? Todo está aquí para nosotros. Comencemos con dónde estamos. Miren el versículo 15. Estamos en medio de una generación torcida y perversa. Eso ciertamente sería cierto para los filipenses que recibieron esta carta, viviendo en la ciudad de Filipos, una ciudad en el noreste de Macedonia, o la Grecia moderna. Era una ciudad ocupada, era una vía de paso. La vía Egnatia pasaba por allí, que era una carretera romana, y por lo tanto era un lugar donde se llevaba a cabo mucho comercio. Había un río allí, el río Estrimón, por lo que tenía un suministro completo de agua. También se descubrió allí que había muchas minas de oro. Y las minas de oro eran tan ricas que atrajeron a Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Encontró un pequeño pueblo llamado Crénides, que significa pequeña fuente. Tenía manantiales. Entonces Filipo estableció allí su cuartel general y lo renombró en su honor, Filipo de Macedonia. Así es como recibió su nombre, Filipos. Un poco de historia sobre esa pequeña y aparentemente insignificante ciudad con fuentes. 42 años antes de Cristo, en el año 42 a.C., Tito, se libró allí una de las mayores batallas de la historia romana. Y cuando digo una gran batalla, me refiero a 200,000 hombres comprometidos en la guerra. 110,000 de un lado y 90,000 del otro, con 40,000 bajas. Fue llamada la Batalla de Filipos. Realmente reflejaba la Revolución Romana. Fue Antonio y César con 110,000 hombres contra Bruto y Casio con 90,000. Cuando terminó la batalla, marcó el fin de la República Romana y el inicio del enorme Imperio Romano. Como resultado de eso, muchos soldados se establecieron en Filipos. Era una ciudad muy dura, profundamente pagana. Y si eras ciudadano de Filipos, se te otorgaba el estatus de ciudadano romano. Reflejaba todo el paganismo de Roma, toda la idolatría de Roma. Era un lugar torcido y perverso. Y el Señor guió al apóstol Pablo a establecer la primera iglesia en Europa en Filipos, durante su segundo viaje misionero. ¿Recuerdan la historia, verdad? Hechos 16 lo encarcelaron, y él estaba cantando con Bernabé en la cárcel y fueron liberados de la prisión. Y se fundó esa primera iglesia. Los creyentes allí eran extremadamente pobres. Todo lo que tienen que hacer es mirar 2 Corintios, capítulo 8, y leerán allí acerca de los santos pobres de Macedonia. Esos serían los filipenses. Eran extremadamente pobres. Pablo dice que eran generosos, pero daban desde su profunda pobreza.
Literalmente nadaban en un mar de paganismo y una cultura grosera y vulgar, influenciada en gran parte por exsoldados. Cuando el apóstol Pablo plantó la iglesia, fue asaltada y atacada. En el capítulo 1, versículo 28, Pablo dice, «No se alarmen por sus oponentes. No se alarmen por sus oponentes, lo cual es señal de destrucción para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de parte de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, experimentando el mismo conflicto que vieron en mí, y ahora oyen que está en mí. No se alarmen por la persecución. Se les ha concedido, por amor a Cristo, sufrir. Así que esta es una iglesia aislada en el mundo romano, la única iglesia en Europa, en medio de un mar de paganismo. Para empeorar las cosas, la iglesia fue atacada por falsos maestros. Miren el capítulo 3, versículo 2. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Los legalistas judíos habían llegado y atacado. Más abajo en el versículo 18 dice, porque muchos andan, de los cuales les hablé muchas veces, y ahora se lo digo incluso llorando, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la destrucción, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, quienes tienen la mente puesta en las cosas terrenales. Su gloria está en su vergüenza. Se jactan de su maldad. Esta es una iglesia pobre, es una iglesia perseguida. Es una iglesia que está siendo asaltada por falsos maestros. También es una iglesia que lucha enormemente con la discordia y la desunión. Y estamos ciertamente familiarizados con eso en el capítulo 2. Si hay algún estímulo en Cristo, alguna consolación de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con humildad de mente estimen a los demás como más importantes que ustedes mismos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también de los intereses de los demás. En el capítulo 4 encontramos que Evodia y Síntique, versículo 2, necesitaban ser instruidas públicamente para vivir en armonía. Y alguien necesitaba ayudar a esas mujeres a arreglar sus vidas. Esto es difícil. La única iglesia en Europa, en medio de un paganismo desenfrenado, pobre, perseguida, atacada por falsos maestros y luchando con discordia interna y desunión. De hecho, Pablo escribió esta carta en su 4º año de encarcelamiento romano, esperando que Nerón dictara un veredicto sobre su vida. A pesar de todo eso, esta epístola se llama la Epístola del Gozo. Increíble, ¿no es así? Esta es la Epístola del Gozo. Pablo espera gozo en una iglesia en medio de una generación torcida y perversa. Esa frase, generación torcida y perversa, fue usada por nuestro Señor. Está registrada en Mateo capítulo 17, y luego nuevamente en Lucas 9, donde nuestro Señor dijo a los judíos de su época, ustedes son una generación incrédula y perversa. Esta es una descripción general, ciertamente para el mundo. Torcida, como notan en el versículo 15, es la palabra griega skolios, de donde proviene escoliosis de la columna vertebral, una torsión y curvatura. Significa estar torcido. Significa estar desviado del estándar. Esta es una generación de personas torcidas en términos de verdad y virtud. Escuchen Proverbios 2:11. La discreción te guardará, la inteligencia te protegerá, para librarte del mal camino, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para caminar por caminos de tinieblas, que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en la perversidad del mal, cuyos caminos son torcidos y que son desviados en sus sendas. Ya en el libro de Proverbios encontramos que así era el mundo entonces, como lo fue en los días de Pablo y en los días de nuestro Señor, y como lo es ahora. Proverbios 21:8 dice, el camino del culpable es torcido. Isaías también habló de esto, y esencialmente Isaías dice lo mismo que todos los demás que he citado. Escuchen las palabras de Isaías en el capítulo 59, versículos 7 y 8.
Sus pies corren hacia el mal. Se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Devastación y destrucción están en sus caminos. No conocen el camino de la paz. No hay justicia en sus sendas. Han hecho sus caminos torcidos. Cualquiera que ande por ellos no conoce la paz. Torcidos, perversos, nada nuevo. En Hechos capítulo 2, versículo 40, en la predicación apostólica, Pedro dice, sean salvos de esta generación perversa. Así que no estamos sorprendidos. Esto es perversidad. Esto es lo que es la vida sin Dios. Él añade una segunda palabra, torcida y perversa. Son en cierto sentido sinónimos. Perversa es diastrefo, significa distorsionar. Son dos maneras de decir lo mismo. La primera palabra significa torcer. La segunda, distorsionar. Así que eso es donde estamos. ¿Por qué esperaríamos algo distinto de lo que estamos viendo? Nuestro país, nuestra nación y nuestro mundo han vuelto, en cierto modo, al punto de partida en su torcedura y perversidad, eliminando sistemáticamente la moralidad y la religión. El apóstol Pablo está señalando esa acusación. Esa frase, generación torcida y perversa, viene directamente de Deuteronomio, capítulo 32. Y lo veremos en un momento. Esencialmente esa fue la referencia de la que nuestro Señor hablaba en Mateo 17 y Lucas 9. Así que, desde la historia de Israel y desde las palabras de Jesús condenando a los israelitas de su tiempo, Pablo toma esta frase y la usa para definir el mundo sin Dios en la época de la iglesia primitiva. Están torcidos y pervertidos. El término generación tiene la idea no tanto de una nación o raza, sino de los que están vivos en un momento determinado. Todas las personas de una misma clase en un periodo dado, todos los malvados que odian a Dios. Así que aquí es donde vivimos, donde estamos. Y este es exactamente el lugar donde el Señor quiere que estemos. ¿Saben? Cuando nuestro Señor estaba orando su gran oración en Juan 17, versículo 15, esto es lo que le dice al Padre acerca de nosotros. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Entienden eso? No te ruego, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Sí, ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Así que está diciendo, no quiero que los saques del mundo. Quiero que los protejas del Dios de este mundo, Satanás. Quiero que los protejas con la verdad. En 1 Corintios capítulo 5 el apóstol Pablo dice esto, en el versículo 9. En mi carta les escribí que no se asociaran con personas inmorales. No quise decir con los inmorales de este mundo, ni con los avaros y estafadores o con los idólatras, pues en ese caso tendrían que salir del mundo. No. Cuando escribí acerca de no asociarse con personas inmorales, no quise decir que se aislaran. No quise decir que fueran a vivir a un monasterio. No pueden dejar el mundo porque Dios los colocó allí para cumplir su propósito redentor. Así que por si se lo estaban preguntando, estamos exactamente donde deberíamos estar, ¿cierto? Exactamente donde deberíamos estar, y el mundo es exactamente lo que es. Simplemente ahora es más abierto de lo que estamos acostumbrados a ver. Y su poder es tan generalizado, el poder del mal se ha vuelto tan generalizado que ha alcanzado las alturas del liderazgo. Así que aquí estamos. Estamos exactamente donde el Señor quiere que estemos. Y Él oró no para que fuéramos sacados del mundo, sino para que fuéramos protegidos en el mundo mientras alcanzamos al mundo. ¿Verdad? Estamos exactamente donde debemos estar. Y el mundo es exactamente lo que siempre ha sido. Ahora, el segundo asunto que quiero mencionarles desde este texto es, ahora que sabemos dónde estamos, respondamos la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en esta generación torcida y perversa? Bueno, eso también está en el versículo 15. Somos hijos de Dios irreprensibles, y somos luces en el mundo. Eso es lo que somos. Tenemos dos identificaciones allí. Somos hijos de Dios, es decir, no somos hijos del diablo como el resto del mundo.
Entendemos que el reino del diablo y los hijos del diablo se comportan como su padre. Juan 8, ¿verdad? Ese pasaje en Juan 8 es tan definitivo. Es asombroso cuántas veces al predicar tenemos que volver a Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús les dice a los judíos, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y he venido de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Es porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo hablo la verdad, ustedes no me creen. ¿Lo entienden? Si algo caracteriza al mundo es que son asesinos y mentirosos. Son asesinos y mentirosos porque su padre, el diablo, es el principal homicida y el principal mentiroso. ¿Se sorprenden cuando escuchan mentiras de las personas? No lo hagan. Su padre es la fuerza en ellos que justifica mentir. Somos hijos de Dios. Por otro lado, hay una clara separación. Porque somos hijos de Dios, escuchamos la palabra de Dios, seguimos su palabra y obedecemos su palabra. Nos hemos convertido en hijos de Dios por nacimiento. Y nos hemos convertido en hijos de Dios por adopción. Estamos cubiertos de ambas maneras. Leí anteriormente en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto se repite con frecuencia en el Nuevo Testamento. Somos hijos de Dios, y estamos en medio de los hijos del diablo. 1 Juan 3:10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, donde ves falta de amor y ves pecado, tienes un hijo del diablo. Los hijos del diablo han estado a cargo de las cosas en esta cultura desde el principio. 1 Juan 3:1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esta razón el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos hijos de Dios, y el mundo no lo sabe, porque la gloriosa manifestación de los hijos de Dios aún no ha sucedido. Romanos 8:17 dice, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que aquí estamos quienes somos, los hijos de Dios, exactamente donde se supone que debemos estar en una generación torcida y perversa. Y en segundo lugar, somos luces en el mundo. Fosteir es la palabra griega. Se usa para referirse al sol, la luna y las estrellas. Somos los luminares. Así como el sol, la luna y las estrellas son los luminares que iluminan la oscuridad de la creación, nosotros brillamos como los luminares en la oscuridad del reino de Satanás. Me encanta esta declaración. Dice, al final del versículo 15, en medio de los cuales resplandecen como luminares en el mundo. En medio de los cuales resplandecen. Literalmente, ustedes están resplandeciendo. Ustedes son los luminares. Ustedes son la luz brillante en la oscuridad del mundo. Este es el lugar donde necesitamos estar. Este es el lugar donde estamos como hijos de Dios, y somos la única fuente de luz en la oscuridad. Isaías registra en Isaías 49:6, hablando del Mesías, el Señor Jesucristo, el siervo del Señor que habría de venir. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Jesús vino al mundo. Él fue la luz para las naciones, la luz de la vida, la luz de la verdad. Y Él tomó residencia en nosotros para que ahora brillemos como luces en el mundo. Los judíos pensaban que ellos eran los luminares del mundo. En Romanos 2, Pablo los acusa,
Si tú llevas el nombre de judío y confías en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas lo que es esencial, siendo instruido por la ley, y estás convencido de que eres guía de los ciegos, luz para los que están en tinieblas, instructor de los insensatos, maestro de los niños, teniendo en la ley la manifestación del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que aborreces los ídolos, ¿saqueas templos? Tú, que te glorías en la ley, deshonras a Dios al transgredir la ley, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Ellos decían ser la luz, pero sus obras no lo demostraban. Solo eran una forma diferente de oscuridad. Los judíos no eran esa luz. Pero nuestro Señor, en su sermón inaugural en Mateo 5, les dijo esto a sus seguidores, a nosotros. Ustedes son la luz del mundo, que su luz brille delante de los hombres de tal manera que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Somos los luminares. Estamos exactamente donde necesitamos estar. Estamos en la oscuridad. Estamos en el mundo torcido y perverso. Este es el lugar donde Él quiere que estemos. No quiere que nos alejemos de esto. No quiere que seamos sacados. Quiere que seamos protegidos del maligno. Quiere que seamos santificados por la verdad. Pero estamos exactamente donde debemos estar. Se dijo de Juan el Bautista en 5:35 que él era la lámpara que ardía y brillaba. Y eso debería ser cierto de nosotros. Ustedes están brillando, dice. Me encanta eso en el versículo 15. Ustedes están brillando, están resplandeciendo como luminares. Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que brilla más y más hasta que el día es perfecto. Somos la única esperanza que tiene esta generación perversa y malvada, ¿verdad? Sabemos dónde estamos y sabemos quiénes somos, y estamos exactamente donde el Señor nos colocó, para ser sus hijos, en contraste con los hijos del diablo, y para ser luminares brillando con la luz de la presencia de Dios y la gloria del Evangelio en medio de la oscuridad. Ahora esto nos lleva a la tercera respuesta práctica. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Quiero establecer algo, así que quiero que vayan a Juan 18 por un momento, porque quiero reforzar algo para ustedes. ¿Cómo vivimos? Esto es un desafío para nosotros, porque esencialmente vivimos en un universo paralelo. Literalmente, un universo que el mundo incrédulo no comprende, no conecta, no se relaciona, porque están muertos en delitos y pecados, y nosotros estamos vivos para Dios, y vivimos en un ámbito completamente diferente. Escuchen las palabras de Jesús en el capítulo 18 de Juan, versículo 37. Surgió la pregunta en el versículo 33 acerca de si Jesús era un rey, y fue algo sarcástico por parte de Pilato. Así que Pilato le dijo, ¿entonces eres rey? Jesús respondió, tú dices correctamente que soy un rey. Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Eres rey. Bueno, regresa al versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Al final de ese versículo, mi reino no es de este ámbito. Mi reino, su reino, el reino que le pertenece. Intentaron hacerlo rey, como se registra en Juan 6:15, pero él no lo permitió. Y esto es lo que está diciendo, escuchen con mucho cuidado, su reino no tiene conexión alguna con los reinos de este mundo. ¿Entendieron eso? No tiene ninguna conexión. Todo el mundo yace en el regazo del maligno. Nosotros hemos sido librados del reino de las tinieblas y transferidos al reino del amado Hijo de Dios, como dice Colosenses 1. Permítanme explicarlo. El reino que pertenece a Cristo trasciende el mundo. No deriva su poder del mundo. No deriva su éxito del mundo. No deriva su realidad, su origen, su naturaleza, su extensión ni su duración de ninguna cosa creada. El título real de Cristo,
Su autoridad real y su poder soberano no son derivados ni dependen de ninguna persona, institución, fuerza, energía, obra, esfuerzo o derecho creado. Su dominio es eterno y se deriva únicamente de su gloriosa naturaleza como el Hijo eterno. Su reinado no es otorgado ni quitado por nadie. Su poder y autoridad no pueden por ningún esfuerzo o ataque ser disminuidos, limitados, alterados, removidos o reemplazados. Su gobierno es completo, abarca todo, y es eterno sobre el tiempo, la eternidad y sobre cada alma, y nada de ese poder proviene de ninguna fuente creada. Un día Él gobernará sobre toda la creación con vara de hierro en verdad y justicia, como lo dice el Salmo 2 y Apocalipsis 20. El Señor le dio a Pilato un manifiesto del reino. Su reino triunfará sobre toda la creación y todos los reinos. Esto se explica magníficamente, y estoy seguro de que lo recordarán, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Es tan glorioso. Los 24 ancianos en sus tronos caen sobre sus rostros y dicen: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, de recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, tanto pequeños como grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto apareció en su templo. Hubo relámpagos, ruidos, truenos, un terremoto y una gran granizada. ¿Qué está señalando eso? Regresen al versículo 15. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso está por venir. Él detendrá la existencia de todos los demás reyes y todos los demás reinos, y gobernará como Rey de reyes y Señor de señores. Después de eso, creará el nuevo cielo y la nueva tierra, como leemos en Isaías 65-66 y Apocalipsis 21, y gobernará soberanamente por siempre. Por ahora, el reino de Dios, aún no en su forma milenial, aún no en su forma eterna, un nuevo cielo y una nueva tierra, es un reino espiritual. Es una realidad espiritual separada, por encima y más allá de todo poder y autoridad terrenal. Les estoy diciendo, nada de lo que una persona o los poderes terrenales hagan tiene algún efecto sobre su reino. No importa quién esté en el Congreso, quién esté en el Senado o quién esté en la presidencia, no tiene conexión alguna con su reino eterno y glorioso, que Él gobierna solo como el Dios Trino. Por ahora, el reino de Dios, el reino de Cristo, es una realidad espiritual separada de todos los demás reinos. Las realidades de su reino no pueden ser propagadas, protegidas ni alteradas por ningún poder gubernamental terrenal. Las realidades de su reino no pueden ser dañadas, obstaculizadas ni limitadas por ningún poder. No se pueden hacer leyes que hagan que su reino sea más exitoso, más obligatorio o más efectivo. Nada que cualquier gobierno, gobernante o persona pueda hacer con sus fuerzas temporales puede avanzar o disminuir su reino. Por ahora, su reino está en los corazones de aquellos que creen en Él, ¿verdad? Él es nuestro Rey, y la Iglesia es donde su reino se hace visible. Y está construida, como Él dijo, sobre la verdad. Así que empezamos con esa base. ¿Dónde estamos? Exactamente donde Dios quiere que estemos. ¿Quiénes somos? Exactamente quienes Él nos redimió para ser. ¿Cómo vivimos en este universo paralelo? Bueno, hay varias cosas que podríamos ver. Para volver y retomar algunos imperativos, regresen al versículo 5. Aquí hay imperativos o mandamientos. Esto respondería a la pregunta, ¿cómo vivimos? Tengan esta actitud en ustedes, la cual también estuvo en Cristo Jesús, quien se humilló a sí mismo. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir en humildad. Debemos tener la misma actitud que nuestro Señor tuvo cuando se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Y luego porque se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que el primer imperativo en la sección que leímos es, tengan esta actitud de total y absoluta humildad.
Podrían decir, la vida se está volviendo difícil en esta situación. Es probable que todos seamos humillados. Pero eso es algo bueno, porque a quien se humilla, el Señor lo exalta. Sabemos todo eso. 2 Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes por medio de su pobreza fueran enriquecidos. Él se humilló, y por esa humillación fue altamente exaltado y cumplió el glorioso propósito de salvación de Dios. En los versículos 3 y 4 de Filipenses 2, que conocemos muy bien y que mencionamos hace unos momentos, se nos llama a sacrificarnos los unos por los otros. En 1 Pedro 2 se nos dice que Cristo murió como sacrificio, no solo para expiar por nosotros, sino también como un ejemplo. Un ejemplo de sufrimiento voluntario para cumplir los propósitos divinos. Santiago 4:10 dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Acepten el sufrimiento. Pedro dice, echen su ansiedad sobre el Señor, encomiéndense a Él. Así que el primer imperativo es tengan esta actitud, humildad. El segundo imperativo está en el versículo 12, ocupen su salvación con temor y temblor. Ocupen su salvación es un verbo reflexivo en presente medio. Completen la obra salvadora. ¿Cómo hacen eso? Bueno, esto habla de santidad y santificación. Persigan la santificación. Tomen prestadas, si quieren, esas maravillosas palabras de Pablo en Filipenses 3, donde dice, en el versículo 12, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, para alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es Pablo diciendo, persigo la santidad, persigo ser como Cristo. Pero el versículo te dice cómo, porque el versículo 15 dice que debes demostrarte a ti mismo ser irreprensible e inocente. Entonces, al ocupar tu salvación, como dice el versículo 12, esto es lo que él dice. Así que, amados míos, como siempre han obedecido, ocúpense en su salvación. ¿Cómo ocupas tu salvación? Por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia al buscar una vida irreprensible, inocente y virtuosa. Hay un elemento de adoración aquí, con temor y temblor, versículo 12. Así que este es un imperativo que nos aplica a todos. Persigue la santidad, lleva la obra salvadora a su cumplimiento. La palabra griega katergasomai básicamente significa llevarla a la meta. Persigue tu santidad. Persigue tu santidad. ¿Es eso realista? ¿Cómo lo hacemos? Es realista porque en el siguiente versículo, el versículo 13, dice, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. La buena voluntad de Dios significa su disfrute, su placer. Puedes perseguir la santidad porque Dios está obrando en ti. Está obrando para producir esa santidad. Es posible y es un mandato. Entonces, ¿cómo vivimos en el mundo? Vivimos con humildad y vivimos en santidad. Hay un par de otros imperativos mencionados al final del texto. Bajemos al versículo 16. La NSB traduce aferrándose a la palabra de vida. Yo preferiría ofreciendo la palabra de vida, sosteniendo la palabra de vida, presentando la palabra de vida, porque básicamente se trata de proclamar el Evangelio. La palabra de vida puede referirse a Cristo. La palabra de vida puede ser el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de vida. La palabra de vida puede ser la Escritura, pero en realidad la palabra de vida es la suma de toda la Trinidad. Dios, Cristo y el Espíritu Santo dan vida. Esa vida viene a través del Evangelio. Entonces estamos llamados a ser humildes, santos y fieles en proclamar la palabra que da vida. Sabemos eso. Esa es la gran comisión. Es la razón por la que estamos aquí. Proclamar el mensaje de vida del Evangelio de Cristo en este mundo oscuro, torcido y perverso. Hay un cuarto deber, y aparece en el versículo 18. Regocíjense de la misma manera. ¿Qué significa de la misma manera? Pablo dice, me estoy regocijando en mi sacrificio. Regresando al versículo 17 dice, me estoy regocijando en mi sacrificio.
Pablo usa un lenguaje completamente sacrificial allí. Se describe como una ofrenda de libación derramada. En el Antiguo Testamento se colocaba un animal ardiendo en el altar y luego se traía vino y se derramaba encima del animal ardiendo, y eso producía humo que subía como aroma. Pablo dice literalmente, estoy ofreciendo mi vida como un sacrificio y un aroma dulce a Dios. En mi sacrificio, dice, encuentro gozo. Me regocijo, dice. Me regocijo en el sacrificio que estoy haciendo por ustedes. Y los exhorta, regocíjense de la misma manera. Van a tener que hacer sacrificios. Se les requerirá. Regocíjense, regocíjense. Entonces, ¿cómo vivimos en esta generación torcida y perversa? Vivimos con humildad, en santidad, proclamando el Evangelio y con gozo. Todos esos elementos son esenciales, pero no son realmente el punto principal. Ahora les daré el punto principal. Vayan al versículo 14. Aquí está el imperativo conectado al versículo 15. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Ahora, esto es algo muy práctico. Dejen de quejarse. Así es como se demuestran a sí mismos ser irreprensibles, inocentes hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa entre los cuales brillan como luminares en el mundo. Dejen de quejarse. Sí, sean humildes. Sí, sean santos. Sí, sean fieles en testificar el Evangelio. Sí, sean gozosos. Pero la prioridad aquí es dejar de quejarse. Ambas palabras, murmuraciones y discusiones, están en plural. De hecho, murmuraciones es una palabra onomatopéica en el griego. Es una de esas expresiones de descontento y de satisfacción, como sonidos guturales bajos. ¿De qué tipo de quejas está hablando? ¿Quejas contra el gobierno? No. Dejen de quejarse contra Dios acerca de la situación. Ustedes son quienes son, están donde están, y no deben quejarse, porque este es el lugar donde Dios los tiene. No discutan con Dios sobre su voluntad. No discutan con Dios sobre sus propósitos. Pablo tomó esta frase, y ahora pueden hacer lo que mencioné antes. Vayan a Deuteronomio 32. En Deuteronomio 32, Moisés al final de su vida está a punto de morir y está dando un mensaje de advertencia. Veamos los primeros versículos. Escuchen, oh cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza. Destile como el rocío mi discurso. Como la llovizna sobre el pasto nuevo, y como las gotas sobre la hierba. Porque proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Ese es nuestro Dios, ¿entendieron eso? La grandeza de nuestro Dios, la roca, el inamovible. Su obra es perfecta, sus caminos son justos, es un Dios fiel sin injusticia, justo y recto es Él. Por otro lado, el pueblo ha actuado corruptamente hacia Él. Ellos no son sus hijos a causa de su defecto, sino que son una generación torcida y perversa. De allí proviene esa frase. Y Moisés está acusando a Israel. Ustedes se han convertido en una nación torcida y perversa. ¿Cuál era la evidencia de eso? Bueno, había muchas cosas, ciertamente mucha idolatría. Pero en ese mismo capítulo, en el versículo 51 dice, han sido infieles a mí. ¿Qué quiere decir? Dejaron de confiar en mí, dejaron de confiar en mí. Esto es algo familiar. Esto es al final de los 40 años. Pero vayan al principio a Éxodo 5. ¿Quién es el primer quejoso? Moisés. Éxodo 5, 22 y 23. Moisés se queja. Moisés, quien da este discurso, comenzó como un quejoso. En Éxodo 14 y posteriormente, los israelitas se quejaron de todo. ¿Por qué nos sacaste aquí? ¿Por qué estamos en el desierto? No nos gusta la comida, no tenemos agua. Quejas interminables al principio, en el medio y al final. Incluso las personas más cercanas a Moisés, como Miriam y Aarón, se quejaron, y Dios golpeó a Miriam con lepra. En 1 Corintios 10, Pablo dice, esto sucedió como ejemplo para nosotros. No se quejen contra Dios. Lean el libro de Éxodo y verán muchas quejas. Lean el libro de Números y verán más. Pero permítanme leerles algunos resúmenes mientras concluimos sacados de los Salmos.
En el Salmo 106, quizás en el versículo 19, dice, hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen fundida. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas asombrosas junto al Mar Rojo. Por lo tanto, él dijo que los destruiría. De no haber sido porque Moisés, su escogido, se puso en la brecha delante de él para apartar su ira y evitar que los destruyera. Despreciaron la tierra agradable, la tierra prometida. No creyeron en su palabra. Se quejaron en sus tiendas. Se quejaron en sus tiendas. Eso es algo familiar. Algunos de ustedes, me temo, han estado quejándose en su tienda porque no les gusta cómo han salido las cosas. Salmo 78, versículo 17 dice, sin embargo, siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. En sus corazones pusieron a prueba a Dios, pidiendo comida conforme a sus deseos. Luego hablaron contra Dios. Dijeron, ¿puede Dios preparar una mesa en el desierto? Miren, golpeó la roca y brotaron aguas, y los arroyos se desbordaron. ¿Puede también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto el Señor oyó y se llenó de ira. Se encendió un fuego contra Jacob y su furia subió contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. En el versículo 33 dice, por eso él acabó con sus días en vanidad y sus años en terror repentino. Versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en la soledad? Una y otra vez tentaron a Dios y afligieron al Santo de Israel. No recordaron su poder el día que los redimió del adversario. ¿Realmente piensan que alguien en este mundo puede hacer algo para dañar la iglesia de Jesucristo? Dios es nuestro protector. Dejen de quejarse, dejen de murmurar, dejen de cuestionar la voluntad de Dios, dejen de cuestionar la obra de Dios. Su obra es para nosotros. Es en nosotros y es a través de nosotros. Y lo que el mundo necesita ver es un testimonio humilde, santo, lleno de gozo de los hijos de Dios que brillan como luces en el mundo. Y entonces seremos hijos de Dios irreprensibles e inocentes, sin mancha, brillando como luces en el mundo. Quiero cerrar con dos fuentes de revelación divina que nos van a animar. La primera es de David, en el Salmo 37. No te irrites a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque pronto se secarán como la hierba y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera pacientemente en Él. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo planes malvados. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo conduce al mal, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Un poco más y el impío no existirá. Buscarás con cuidado su lugar, pero no estará allí. Pero los humildes heredarán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Y después de esto de David, escuchamos a Pedro, en 2 Pedro 3. No pasen por alto este hecho, amados. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, y los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con intenso calor, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, a causa del cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se derretirán con intenso calor? Pero según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra,
en los cuales mora la justicia. Por lo tanto, amados, puesto que esperan estas cosas, sean diligentes para ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. No se quejen contra Dios. Todo está en su debido tiempo. Humildad, santidad, proclamación, gozo y confianza. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has llamado a este maravilloso momento de adoración. Te damos gracias por el comienzo de la celebración de la llegada de nuestro Salvador. Te damos gracias porque Él vino al mundo a buscar y a salvar a los pecadores. Te damos gracias porque nos has llamado ahora a estar en el mundo como instrumentos que por nuestra humildad, nuestra santidad, nuestra fidelidad en proclamar el Evangelio, nuestro gozo y nuestra confianza, damos testimonio. No importa lo difícil que se ponga, no importa cuánto sacrificio tengamos que hacer, confiamos en ti. Que podamos vivir con fe completa en tu voluntad y tu obra que haces para tu propio deleite. Que podamos disfrutar de esa realidad. Que se lleve nuestro temor y nuestras dudas, para que podamos proclamar tu gloria como hijos irreprensibles e inocentes, sin mancha, brillando como luminares en el mundo oscuro. Gracias por un llamado tan maravilloso, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.